Buenas tardes. A continuación voy a hablar acerca de la fonética y la fonología. También hablaré sobre los fonemas y su clasificación entre fonemas vocálicos y fonemas consonánticos. Dentro de estos últimos, daré algunos ejemplos demostrativos para entender mejor lo que es el punto y modo de articulación. Bueno, para entrar en el tema, en pocas palabras, simplemente diremos que la fonología es la rama de la lingüística que se ocupa de los fonemas y la fonética se encarga de los sonidos. Aquí podemos ver otro concepto más científico acerca de estos dos términos. La fonología estudia los elementos fónicos o unidades de una lengua desde el punto de vista de su función. La unidad de estudio de esta disciplina, que es la fonología, se denomina fonema. Los fonemas son las unidades fonológicas más pequeñas en que se puede dividir un conjunto fónico. Su característica principal es la capacidad para diferenciar significados. Por ejemplo, tenemos tres palabras: caro, carro, cabo. Todas están dentro del mismo campo que es K y O, pero cambian su significado al cambiar las unidades o también podemos decir los fonemas. Bien, acabamos de decir que los fonemas estudian, su característica principal es diferenciar los significados. Ahora, ¿cómo conocemos y cómo vamos a saber sobre el sistema fonológico y fonético? Pues bien, antes que eso, vamos a aprender primero sobre la fonética. Vamos a ver. Anteriormente dijimos que la fonética estudia los sonidos, pero aquí en términos más científicos decimos que la fonética estudia los sonidos del habla, distingue las diferencias articulatorias perceptibles. Por ejemplo, distingue la N de nene y la N de tango. Bueno, así son las dos palabras. Aquí podemos ver que tanto esta N como esta N y como esta N son iguales. Nuestra mente no lo está diciendo, ¿cierto? Pero resulta que estas tres N no tienen el mismo sonido. ¿Por qué? En este caso, el sonido del fonema depende de su entorno articulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Primero, veamos aquí esta N. Esta N está al inicio de la palabra y también está antes de un fonema vocálico. En este caso tenemos el fonema N, ¿cierto? Y también tenemos este fonema que es una velar. ¿Qué quiere decir? Que esta N al estar antes de esta velar produce un sonido muy distinto al que está haciendo este. Por ejemplo, como dice acá, tango, la G es una velar, por lo tanto ese sonido y ese sonido son distintos. Esto es lo que hace la fonética, diferencia los sonidos de las palabras. Ahora bien, teniendo claro estos términos de fonética y fonología, ahora sí vamos a conocer el sistema fonético y fonológico. Decimos, los sonidos articulados se producen al salir el aire de los pulmones por la expiración. El aire va a pasar a los bronquios y a la tráquea y después a la laringe donde están las cuerdas vocales. Ahora, ¿por qué estamos hablando de las cuerdas vocales? Bueno, resulta que los fonemas también se clasifican si son sordos o son sonoros. ¿Cómo hacemos para saberlo? Bien, hay una forma muy sencilla de saberlo. Primero colocamos la mano a la altura de la garganta, emitimos en voz alta un sonido. Si nuestra garganta vibra, quiere decir que este fonema es sonoro. Pero si por el contrario emitimos el sonido y nuestra garganta no vibra, quiere decir que nuestro fonema es sordo. Bien, dentro de los sonidos sonoros y sordos, distinguimos los fonemas vocálicos y los consonánticos. Los fonemas vocálicos
son pronunciados de tal forma que el aire no encuentra ningún obstáculo y además son capaces de formar sílabas por sí solos. Según el grado de abertura de la cavidad bucal al pronunciarlas, las vocales pueden ser de tres tipos: abiertas, cerradas y medias. Bien, cuando hablamos de los fonemas vocálicos, nos estamos refiriendo a las vocales. Estos fonemas también se clasifican según su punto y modo de articulación, como lo hicimos ahí en la diapositiva, abiertas, cerradas o medias. Pero no me voy a extender mucho en esta parte, porque quiero explicar más que todo la parte de los fonemas consonánticos, pues como bien lo dice, hablas no son las vocales, sino de las consonantes. Estos fonemas también se clasifican según su forma, su punto y modo de articulación. Y pues para entender mejor, vamos a saber primero qué es los fonemas consonánticos y vamos a aprender a clasificar las consonantes dentro de estas dos caras. Los fonemas consonánticos se clasifican según su modo de articulación. Dentro de este encontramos los oclusivos, que se caracterizan por el bloqueo del flujo del aire. Los fricativos se caracterizan por una cierta dificultad por la expulsión del aire, pero sin impedirlo. Los africativos son aquellos en cuya articulación se produce un primer momento de oclusión y un segundo momento de fricación. También encontramos nasales, que son aquellos fonemas en cuya articulación el aire es expulsado a la vez por la boca y por la nariz. También tenemos los laterales, que la lengua se sitúa en el centro superior de la cavidad bucal, provocando la salida del aire por sus laterales. Y por último, tenemos los fonemas vibrantes, que son los que pronunciamos con una repetición muy rápida de contactos sucesivos o vibraciones de la punta de la lengua sobre los alveolos. También se clasifican según su punto de articulación. Entre estos están los bilabiales, que es cuando hay unión del labio superior con el labio inferior. Están los labiodentales, que son cuando los dientes superiores rozan el labio inferior. Los dentales, que es cuando la lengua toca los dientes superiores. Cuarto, que son los alveolares, son los que se articulan aproximando la punta de la lengua con los alveolos. Quinto, están los palatales, que es la unión de la lengua con el paladar. Y los velares, que son que son los que se articulan aproximando la lengua al velo del paladar o tocándolo. Bien, para entender mejor lo que es el punto y modo de articulación, vamos a ver unos ejemplos con algunos fonemas consonánticos. Entonces, miramos primero la P. Su sonido es este fonema su modo de articulación es oclusivo y su punto de articulación es bilabial. ¿Por qué es bilabial? Porque, como vimos en las diapositivas, el labio inferior y el labio superior se unen para decir la P. Y este fonema es sordo. ¿Por qué es sordo? Porque al hacer el sonido, nuestras cuerdas vocales no hacen ninguna vibración. Ejemplo de este fonema: paso, sopa, pico. ¿Sí ven? No hay vibración en nuestras cuerdas vocales. Nuestro siguiente fonema es la F. La F. Entonces su sonido es, este es el sonido de la F. Su modo de articulación es fricativo y su punto de articulación es labiodental.
¿Por qué? Porque nuestro labio inferior hace conexión con los dos dientes superiores. Esta fonema también es, al igual que la P, eh, es sorda porque tampoco hace vibración en nuestras cuerdas vocales. Los ejemplos con este fonema es fresa, fino, sofá. Entonces, esta fonema es sorda. Seguimos con este fonema, que es la N. La N en su sonido es N, N. En su modo de articulación es oclusivo nasal. ¿Por qué? Porque la N al pronunciarla estamos dejando salir tanto el aire por la nariz y por la boca. Su punto de articulación es palatal, puesto que la lengua se une con el paladar y hace el sonido de la N, N. Este fonema es sonoro, no es sorda como la fonema F ni como el fonema P, es sonoro, puesto que cuando hacemos el sonido de la N, nuestras cuerdas vocales hacen una pequeña vibración. Un ejemplo de este fonema, nene, nombre, Enrique. Entonces, nuestro fonema N es sonoro. El siguiente fonema es la letra T. En su modo de articulación, esta letra se clasifica como oclusiva y en su punto de articulación es dental, porque la punta de la lengua está haciendo contacto con los dientes superiores. El sonido de este fonema es así. T. Ese es el sonido de este fonema. Este fonema también se clasifica como sorda, porque no estamos haciendo vibración en nuestras cuerdas vocales. Un ejemplo con la letra T. Tomate, tetero, carro. Ese es el fonema T. El siguiente fonema es la R. Este fonema se clasifica en su modo de articulación como vibrante y su punto de articulación es alveolar, pues la lengua y los alveolos se unen al pronunciarlo. A su vez, este fonema es sonoro. Un ejemplo con el fonema R es roca, tarro, carro, jarrón. Esos son algunos ejemplos con este fonema R. El siguiente fonema es la G. Este fonema en su modo de articulación es oclusivo y en su punto de articulación es velar, porque la parte posterior de la lengua está haciendo contacto con el velo del paladar. Por lo tanto, el sonido que hace este fonema es el siguiente. Ese es el sonido de este fonema. Este fonema se clasifica como sonoro. Un ejemplo de este fonema es gato, gota. Ese es el sonido de este fonema. Bueno, el siguiente fonema que vamos a clasificar es el fonema L. Este fonema, según su modo de articulación, se clasifica como lateral. En su punto de articulación es alveolar, porque como dijimos con la R, la lengua y los alveolos se unen y forman este sonido que es repetitivo. Este fonema es sonoro. L, L. Ese es el sonido de este fonema. L. Para unos ejemplos de este fonema podemos decir lápiz, loro, linterna.
Ese es el ejemplo de este fonema. Con este siguiente fonema, que es la S, su sonido es el siguiente. S, S. Según su modo de articulación es fricativo y según su punto de articulación es alveolar. Y esta es sorda. Y no estamos haciendo ninguna vibración. Es sorda. Un ejemplo. Sapo. Sopa. Este es el fonema S. El siguiente fonema es la M. Esta M, según su modo de articulación, es oclusivo y en su punto de articulación es bilabial, porque al igual que esta T, estamos haciendo contacto con los dos labios, tanto el inferior como el superior. Y el sonido es el siguiente. M. Un ejemplo con este fonema es mamá, mico. Este es el fonema M. Este fonema es sonoro. Y por último, vamos a clasificar el fonema D. Este fonema, según su modo de articulación, es oclusivo y su punto de articulación es dental. Pues ya sabemos que al pronunciar la D estamos haciendo contacto de la punta de la lengua con los dientes superiores. D, D. Ese es el sonido de este fonema. Un ejemplo es dedo, dado, diente. Este es el fonema D. Bien, hemos aprendido sobre la fonética y la fonología. Para entender todas estas cosas tuvimos que aprender primero qué significaba la fonética y la fonología. También tuvimos que aprender sobre los fonemas. Ahora, sabemos que estos sonidos consonánticos están dentro de los fonemas, al igual que las vocales. Las vocales son fonemas vocálicos. Estos son fonemas consonánticos. Para poderlos clasificar tuvimos que aprender qué significaba primero la fonología y la fonética.